Nombre Luis Infante, presidente del Presidio Político Histórico. Casa del Preso. Nos sentimos honrados de que el señor Fernando Vargas Kemba venga a este local nuestro, un local de raíces anticomunistas, y es nuestro deber y nuestro compromiso estar en coincidencia con los países de América Latina que están siendo amenazados por el comunismo. En Colombia se presta a una justa electoral próximamente muy importante. Consideramos y creemos que el pueblo colombiano tenga la claridad de elegir al gobernante indicado. Recientemente aquí también hubo una conferencia de prensa por colombianos también que vinieron para tratar de estimular a los votantes, a los colombianos aquí en la Florida. Así que le deseamos éxito a los colombianos y al señor Fernando Vargas Kemba, que con este libro pues ayuda a distribuir y a dar conocimiento de lo que es esta FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, y lo que puede esperar el pueblo colombiano si es que Petro, el guerrillero, el terrorista, el narcotraficante, pudiera llegar a asumir la libertad de esos países. Así que quedan ustedes aquí y le doy la entrada entonces a Daniel Pedreira, que es el que va a dirigir la... Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Pedreira, soy miembro de la Junta Directiva, soy director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Me alegra que pudieron estar aquí para esta presentación de un libro muy interesante, Memoria Histórica de la FARC, obra del autor aquí presente, Fernando Vargas Kemba y Elkin Gallegos. Este evento es organizado y patrocinado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y el Frente Hemisférico por la Libertad. Este libro recoge algunos de los crímenes más horrendos cometidos por las guerrillas narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, como se le conoce. Al hacerlo, Fernando Vargas Kemba recopila la historia trágica de uno de los grupos terroristas más violentos de Colombia y de América Latina, cuyo peligro ha incrementado al convertirse la FARC en una fuerza política en años recientes. Para comenzar, quiero darle la palabra al honorable Martín Elgue, diputado de la República Oriental de Uruguay. Buenas tardes para todos. Es un enorme orgullo y placer poder acompañarlos a ustedes hoy acá, en esta jornada peculiar, donde junto a Fernando Vargas hacemos no la presentación, porque ya es la segunda edición, mejorada de la primera de su libro Memoria Histórica de la FARC. Antes de dejar un mensaje que quería compartir con ustedes, excusar a Orlando Gutiérrez, quien estaba previsto que hoy estuviera acá, en este lugar. Consiguieron un calvo medio parecido y bueno, yo calcé justito para venir a acompañarlos. Orlando tuvo un programa de televisión que atender en función de unas actividades que del Frente Hemisférico por la Libertad estamos generando esta semana acá en Miami. Y bueno, lamentablemente no pudo acompañarnos físicamente, pero bueno, sabes el afecto que te tiene particular y personal, y lamentando no poder acompañarte, sí mandó un saludo y la excusa por haber tenido que faltar. Bueno, yendo al grano sobre lo que nos une, que es el libro Memoria Histórica de la FARC. Aquí Fernando, que como buen historiador, abogado, profesor universitario,
defensor de los derechos humanos, y esa causa también nos une, anticomunista, persona muy crítica, profesor también de la Academia Militar en Colombia, habla del verdadero origen del comunismo y de las guerrillas en Colombia. Fernando es una persona además que sufrió en carne propia lo que es el comunismo y la crueldad que ha regado por toda América y por todo el mundo. Su abuelo, que llegó a tener 20 cabezas de ganado, ¿puede ser? Por Colombia. 20.000. 20.000, perdón, cabezas de ganado. Bueno, pequeña diferencia. Que ha sido generador, sí, pequeña diferencia, generador de empleo, fue asesinado por la guerrilla comunista. Es decir que, ¿quién mejor que él, que ha padecido, como tantos otros, lo que es el comunismo, nos pueda narrar un libro de esta índole con documentación que nos prueba y nos relata las atrocidades y cómo el comunismo ha usado a la política para poder llevar adelante sus ideas. Y es necesario entonces que quienes han sido terroristas sean identificados como tales. Y Fernando acá ha tenido mucho valor para poner todos los puntos sobre las íes, como decimos en Uruguay, en este documento. En el libro queda de manifiesto que las FARC no provienen de un movimiento campesino ni agrario, como otrora nos quisieron vender, sino que del marxismo y leninismo que promulga el uso político de la violencia. Para esto utilizaron la combinación de todas las formas de lucha. Las FARC no nacen entonces como un proceso de lucha entre ricos y pobres, y hay que terminar con esa falacia que impera y que muchos amplifican. Y este libro nos ilustra al respecto. Hoy vivimos en un continente lleno de mesías que prometen la felicidad por medio de la redistribución de la riqueza. Pero tenemos que saber que quienes promulgan la igualdad por encima de la democracia, al final nos dejarán más desiguales y sin democracia. Así que, amigos, sin extenderme mucho, porque dicen que lo bueno cuando es corto es doblemente bueno, desearle a Fernando el mayor de los éxitos en esta segunda edición mejorada de su libro, que sea con más ventas y que ojalá en una tercera edición nos vuelva a encontrar juntos para un nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero tiene que ser bueno. Era la condición. Y ahora tenemos aquí a Pedro Corso, escritor, investigador histórico y presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Para muchos de nosotros venir a este lugar y presentar un libro, lo hemos hecho ya con relativa frecuencia, pero siempre es una primera experiencia. Yo conocí a Fernando en Bogotá, en el Congreso de Colombia, en el Senado, donde impartimos, invitado por la congresista María Fernanda Cabal, impartimos una conferencia, algunos de nosotros, sobre la situación política cubana en mi caso y hemisférica en otros casos y colombiana en particular. Ahí lo conocí, me dio su libro y le dije, ojalá algún día lo podamos presentar en Miami. Yo le había hablado unos minutos antes de esta casa, de este santuario, y me dijo, pero yo lo quisiera presentar en la casa del preso. Eso no se me olvida. Y cuando Orlando Gutiérrez, el promotor de este encuentro, me llamó y me dijo, Fernando viene, y me dijo que quería presentar el libro en la casa del preso. Me sentí realmente muy satisfecho, porque esta casa, al igual que esta avenida, simbolizan el dolor y la angustia de los cubanos con decoro y con vergüenza. Porque aquí están nuestros reductos,
más importantes de la lucha contra el totalitarismo. Este evento, auspiciado por el Frente Hemisférico por la Libertad y por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, se viste de gala realmente a tener a Fernando Vargas Kemba. ¿Por qué? Porque Fernando Vargas Kemba, en un país donde hay un verdadero y cierto peligro para la vida de aquellos que se oponen a los narcoterroristas y a los narcotraficantes, corre un riesgo. Fernando allí lleva una vanguardia de lucha, de reclamo de derechos. Fernando tiene que estar en un vehículo blindado. Le han hecho atentados. Sin embargo, cuando estuvimos, y Dani debe acordarse, en el Congreso colombiano, en el Senado, Fernando presentó allí, no sé si las mismas grabaciones que nos trae hoy o algunas parecidas, muchos de los atentados en los que ha incurrido la guerrilla narcoterrorista colombiana. Los presentó allí en público, no sé si con temor o sin temor, pero tuvo el coraje, el valor para presentarlos sin arredrarse y después para hablar ampliamente criticando y rechazando la conducta de los narcoterroristas. Este libro tiene, para nosotros los cubanos, en un pedacito mínimo, una connotación muy particular. Y aquí está José Luis Fernández, está José Antonio Albertini, está Richard Heredia. Estoy hablando de cubanos viejos. Me perdonan si omito a los cubanos jóvenes. Richard Heredia, sí, tú estás entre los jóvenes y tú también. Yo no. Y el Puchi, José González Silva, quien fueron nuestros jefes en el clandestinaje, todos ellos oyeron y conocieron a la Legión del Caribe. La mayor parte de nosotros creíamos que la Legión del Caribe era un invento de cubanos con proyección internacional que quería derrocar la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y principalmente la de Rafael Leonidas Trujillo en Santo Domingo. No, 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 no. La Legión del Caribe fue parte de ese complot internacional que se ha gestado en toda América Latina para combatir contra la libertad, los derechos y la dignidad del hombre. Esa fue la Legión del Caribe. Y aquí está. Leo brevemente, porque leo muy mal, no por otra cosa, a mí me encanta estar con un micrófono delante. La Legión del Caribe fue una multinacional revolucionaria izquierdista dirigida y organizada por los gobiernos promarxistas de Cuba. Yo no creo, y aquí con todo respeto hago la corrección, que el gobierno de Grau San Martín como el de Carlos Prío Socarrá fuera promarxista. Aunque todos los cubanos, o la inmensa mayoría, para que José Luis no me saque un sable, tenían una inclinación socialista. Porque los partidos políticos cubanos más poderosos tenían una tendencia indiscutible a la izquierda y los auténticos la tenían en esa época. Eso es indiscutible, pero no creo que fueran promarxistas ni nada parecido. Por los gobiernos promarxistas de Cuba, Guatemala, que sí en ese momento lo era, Venezuela y Costa Rica, a finales de la década de los años 40. Aunque la organización será analizada en el siguiente libro, porque este es un libro que vamos a hablar el próximo lunes en la reunión que tendremos en el directorio del instituto, un libro muy interesante, donde se describen las organizaciones y los complots que se gestaron en América Latina para vivir lo que estamos viviendo hoy, porque estamos corriendo un grave riesgo para la libertad. Eso es indiscutible. Colombia, como bien dijo Infante y lo dijo el diputado, está en un serio riesgo de que el inefable Gustavo Petro llegue al poder junto con una señora que no sabe ni dónde está parada, pero bueno, puede ser que llegue a presidenta. Sabemos lo que pasó en Perú, lo que está ocurriendo en Argentina, el peligro que está corriendo Chile.
Sabemos profundamente la angustia venezolana, la nicaragüense y de la cubana ni hablar. Bolivia es otra realidad triste en el hemisferio. En fin, estamos enfrentando un proceso de refundación nacional en todo el hemisferio. Y todo eso no es nuevo, todo esto parte de las décadas del 30, del 40 y del 20 del siglo pasado, en la cual los cubanos cumplieron un papel importante. Esta famosa Legión del Caribe, nosotros lo recordaremos, que organizó varias incursiones para derrocar al régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que no era ninguna Madre Teresa de Calcuta, era otro asesino en serie que merecía ser derrocado. Lo que pasa que estas personas no estaban respondiendo a derrocar a un régimen de fuerza para que llegara a la democracia, sino para instaurar sus propósitos y sus fines, como ocurrió en Cuba. Dice el libro, en 1942, el Soviet Supremo de Moscú ordenó la formación de núcleos de jóvenes intelectuales y artistas en todo el hemisferio occidental, manteniendo esos elementos separados de los partidos comunistas para que pudieran ser utilizados para llevar adelante una nueva estrategia. En la isla cubana, inmediatamente se comenzó a trabajar en el reclutamiento de nuevos aventureros comunistas, pero que trabajaron siempre distantes de los del Partido Comunista de Cuba. Eso es una realidad que nosotros conocemos y vivimos. La revolución triunfante del 1 del año 59 llevó a todas esas personalidades al poder, que la mayor parte de nosotros decíamos que no eran comunistas, que creíamos que decían que no eran comunistas. Yo no sé si eran o no eran comunistas, pero sí estaban complotados para establecer regímenes totalitarios, regímenes despóticos, fundamentados en ideologías políticas, cualquiera que éstas pudieran ser. Así que de nuevo le agradezco a Fernando, a quien le cedo el espacio. Le dije, a mí me cuesta trabajo, pero voy a tratar de ser breve, para que tú aproveches y nos pongas al tanto de todo lo que está aconteciendo en Colombia y también de las bases de tu libro tan interesante e importante para el conocimiento latinoamericano. Gracias, Fernando. Bueno, y ahora con el orador de la noche, para presentar su libro, Fernando Vargas Kemba, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, autor de varios libros, abogado y un destacado defensor de la democracia y los derechos humanos. Adelante. Soy el más bajito de todos, me toca. No lo oculto tampoco. O sea, no digo lo que iba a decir ahora, doctor Pedro, porque en la historia la hemos escrito los bajitos. ¿Los? Los bajitos. Yo sé que... Bueno, yo sé que tú eres un Putin, de esa gente bajita. No digo más nombres. Hoy empezamos a hablar, Luis. La historia la hemos escrito los bajitos, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, José Stalin, Vladimir Putin y José Antonio Argentino. Así me dijo hoy, La casa del preso. La verdad, pues yo quiero que crean en mis palabras lo que voy a decir ahora porque sale de mi corazón. Yo los admiro a todos ustedes, profundamente, hace muchos años. Estoy infinitamente agradecido con el doctor Orlando, que no está presente, pues porque tiene otros compromisos. El doctor Orlando es un gran líder latinoamericano que no pudo acompañarnos en este evento, pero al quien le agradezco muchísimo el haberme permitido estar aquí acompañándolos a ustedes. Siempre quise estar aquí acompañándolos a ustedes, aun cuando los he acompañado siempre en la distancia. Tenemos el mismo enemigo. A mi amigo Pedro Corso, un gran periodista, un gran escritor que conozco hace muchos años en todas sus cosas que ha escrito, un valiente luchador. Le agradezco profundamente la amistad que me brinda, su señora, eso es muy importante, mi paisana. Eso es muy importante.
infinitamente agradecido. Me ha llevado la contraria ahora en una parte del libro. Yo no oso tanto llevarle la contraria aquí porque es que de aquí al hotel me queda lejos la caminada, entonces me queda... Yo no le voy a llevar la contraria a Pedro, no le voy a llevar la contraria. De todos modos, si no te llevo yo, te llevo algo. Así que entonces puedo llevarle la contraria. De verdad, infinitas gracias al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Los admiro profundamente. Les decía el domingo en el evento allá en el Memoriam de ustedes que ustedes son únicos en la historia del mundo. Y lo digo sinceramente. Yo pienso que si Fidel hubiera sabido la lucha política que en 60 años ha hecho el exilio cubano aquí, yo creo que Fidel hubiera replanteado muchas cosas. Porque ustedes no han dejado dormir ese régimen tiránico. Ustedes son el único exilio en el mundo que no para de luchar. Y para mí toda mi admiración, todo mi respeto, Pedro, tú sabes, para ustedes qué gran ejemplo que son para el mundo, para la libertad, para los que se dicen luchadores por la libertad. Ustedes no han tenido descanso. Perdieron su patria, que Dios quiera que pronto la recuperen, pero ustedes se vinieron a luchar aquí, a seguir luchando por la libertad de su querida Cuba. Cada uno en su frente, ¿no? En su trinchera. El Instituto de Memoria luchando, el Frente Hemisférico por la Libertad con el doctor Orlando Gutiérrez luchando en toda América Latina, buscando cómo unirnos en América Latina. Tenemos el diputado uruguayo que es un ejemplo para la actividad política de resistencia latinoamericana. Gracias a ustedes, cubanos en el exilio, por luchar por la libertad de Cuba, que es una lucha por la libertad de América. Eso que quede claro. Solo liberando a Cuba de esa tiranía comunista puede tener América un futuro en paz. Dios los bendiga, les ayude a seguir luchando por esta libertad esquiva que han tenido en su tierra natal, en su querida Cuba, y que todos los países de América Latina hoy estamos viendo cómo peligramos en caer igual que cayó Cuba en las garras del comunismo. Pero ustedes son nuestro ejemplo. Esperemos que ya los viejos hemos admirado su lucha, esperemos que las nuevas generaciones continúen con su lucha y que esto sea una lucha como ustedes la llevan permanente, como el enemigo no la ha hecho. Una guerra permanente, hay que hacerle también una guerra permanente en defensa de la libertad. Dicho esto, que no estaba esperando ni un cargo público, entonces ya corto hasta ahí. Y vamos a la presentación. Quiero hacer una introducción al libro, y es un corto video de unos crímenes cometidos en Colombia por diferentes grupos guerrilleros, la FARC, el ELN, el M-19, que quiero que ustedes conozcan porque seguramente no conocen, si ni siquiera la conocen en Colombia. Entonces, o sea, Colombia, los medios de comunicación y la educación ocultan muchísimo esto a los estudiantes. O sea, por eso es que hay un peligro de que electoralmente perdamos Colombia ahora, porque es que la educación está en manos de la izquierda. Y si la educación está en manos de la izquierda, pues los alumnos salen pensando y los papás no tienen el criterio para contradecir a un hijo porque dicen que ellos han estudiado, ¿no? Los hijos estudian, no como nosotros que no estudiamos. El video, por favor. Que estuvieron acá, y no estuvo aquí, acá no estuvo. La señora mía ese día se volvió la misma, porque me daba como de ratera por la cara. Es el dolor que siente una víctima de lo cometido por el Frente Quinto de las FARC la madrugada del domingo 23 de enero de 1994.
El video sigue, se quedó sin audio. Se queda sin audio. ¿Qué? Si luego los degollaban. Este crimen, ninguno está en prisión. Doctora, hay una parte... Bueno, pongámosle de ahí. Víctor tenía dos... Pero... Hoy... Está corriendo mal. Colgaron como hamacas a la gente y se mecían sobre ellos y luego... Todos los días mataban de 8 a 10 personas y eso duró 4 meses. Fue de los pocos sobrevivientes de lo que el país en ese entonces fueron asesinadas más de 170 personas en las estribaciones de la cordillera central. Víctor Álvaro Serrano, Adriana Rodríguez, Germán Bejarano, Rosalba Ramírez, Jaime Ramírez, Luis Montes. A ellos los llamaban los porquerías, no por malos, sino porque ya robaban a todos una sonrisa cuando cumplían su labor como recreacionistas y excursionistas. Nada justo con lo que les pasó y la forma como terminaron sus rostros, cuerpos a manos de los verdugos que hace 12 años. Los parajes exóticos de Colombia es otra de las barbaries de las FARC. Me olvidaba. Y cada nueva muerte le echa tierrita a las otras. Y en el caso de los excursionistas de Contensa, ahí yo sé que no ven. Para nada. Para nada, para nada. Esas sí te les han echado tierra. Uno de ellos fue el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien fue a comando guerrillero. El hecho ocurrió en Bogotá un domingo en la mañana cuando Gómez Hurtado caminó a su casa. En dicha acción delincuencial fue asesinado un escolta llamado Juan de Dios Hidalgo. El líder conservador duró 53 días privado de su libertad. Olvidar el caso del secuestro del líder sindical José Raquel Mercado, quien era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Este dirigente obrero, luego de ser detenido contra su voluntad, torturado con violencia por varias semanas y posteriormente fue asesinado de manera arbitraria, supuesta fachada de un juicio popular. Miembros del M-19 tiraron el cadáver de Raquel dentro de una bolsa de basura, en una calle cerca al Parque El Salitre. Sin embargo, el M-19 no solo cometía secuestros, sino que adicionalmente realizó sangrientas emboscadas como la acaecida en el municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca. En dicha toma que sucedió de la noche, más de 150 guerrilleros sembraron el terror durante 3 largas horas de intensos. Como resultado de dicha operación, 17 personas perdieron la vida y más de 40 fueron heridas. Los asaltantes incendiaron la alcaldía, liberaron a 60 presos, entre los que habían guerrilleros y delincuentes comunes, e intentaron sin éxito tomar el cuartel general de la policía. Asimismo, cabe recordar el ataque guerrillero al municipio de Génova, en el departamento del Quindío. Desde muy temprano, más de 100 guerrilleros pertenecientes al bloque Mariscal Sucre del N10 iniciaron los enfrentamientos contra la policía. Los combates duraron hasta las 4 p.m. Los uniformados fueron asesinados en 3 emboscadas que se presentaron en el puente del Río Rojo, entrada de dicho municipio. Asimismo murieron 3 civiles, entre los que se encontraba Nordeda. Debido al tiroteo, 50 personas quedaron heridas. Otro caso emblemático fue la toma del Palacio de Justicia. Respecto a ese hecho, cabe resaltar que, cuando los entraron inicialmente a la edificación, lo primero que hicieron fue disparar a sangre fría a los incautos vigilantes,
Uno de ellos, Gerardo Díaz Arbeláez, y el otro, Eulogio Blanco. Asimismo, mataron con tiros a quemarropa al subteniente de la policía José Fonseca Villada, quien está. Más tarde se produciría el intercambio de disparos que dejaría un total de 84 muertas entre soldados, civiles y guerrilleros. No obstante, muchos de los que murieron fueron rematados sin compasión por miembros del M-19, tal y como lo señala el video la hija de un sobreviviente. Él estaba en un baño con mucha gente y empezaron a matar gente en ese baño. Él recuerda cómo le dispararon al magistrado Gaona. Papá estaba acostado y en ese momento dice que llegó un guerrillero a rematar a ellos y se hizo muerto y el guerrillero le pegó con la culata. Con la información que se ha presentado, se busca recordarle a la opinión pública que no ha tenido un pasado muy oscuro y que aquellos que han pertenecido a dicha guerrilla no deberían verse como baluartes de la moral ni la ética. Papá, míreme, por favor, papá. Papá. Papá, por favor, míreme. Papá. Papá, óigame, papá, papacito. Papacito, por favor, papá. Papá, papá. Papacito, no me... Papá. Ay, papacito, no me dejes, papá. Papacito, por favor, no me dejes. Hacemos la exposición. Bueno, este video siempre causa en mí el mismo dolor profundo de ver a un niño llorando al cadáver de su padre, que fue asesinado por las FARC. Ese cadáver está en una camioneta cuando lo han recogido y el niño ve desde el borde de la camioneta el cuerpo de su padre. Esas son cosas que no se... Le voy a ayudar. Bueno, si quieren me vas a ayudar. Claro. Esas son cosas que no se pueden perdonar. Yo no las perdono personalmente. O sea, el dolor de ese niño no hay cómo recuperarlo. Ustedes pueden ver que todos estos crímenes quedaron impunes con la JEP en Colombia, que es la justicia transicional que inventó Santos en La Habana, en Cuba, con Fidel Castro y con Raúl Castro, con el visto bueno de muchos países de Europa y también del gobierno americano en ese momento, en donde se decretó la impunidad para todos los crímenes de la FARC y algo peor todavía, declararon conexo el delito político, el narcotráfico para la FARC. O sea, en Colombia se puede ser narcotraficante en cualquier escala si usted pertenece a un grupo guerrillero comunista. Ahí usted asegura que no es extraditado ni paga un día de cárcel. Pero si usted narcotrafica para defenderse de ellos, sí es extraditado y paga 100 años de cárcel. Entonces, eso está en Colombia bastante desequilibrado. Pero quiero que entendamos desde un comienzo, esta es una frase del historiador Elkin Gallego que es muy importante, creo que conjuga para todos nosotros. Dice, el mayor problema de las FARC es su historia. Y el mayor problema de Colombia es no conocer la historia de las FARC. Eso pienso que nos sirve a todos los países. De manera que... espérate, yo puedo correr esto un poquito para poder... Ahí podemos. Gracias. Todo esto comienza, vean ustedes, todo está escrito, no hay nada nuevo en esta historia. En 1920, la Internacional Comunista, Lenin saca un documento que se llama Las 21 Condiciones de la Internacional Comunista de 1920, ya hace un siglo. Y donde determinan que la insurrección armada es la forma superior de la lucha. En ese momento, esto lo vamos a ver cómo varía en 1990. En ese momento el fusil es la mejor forma de insurrección armada para el comunismo internacional.
crea las 21 condiciones, yo extracto 3 aquí que me parecen importantes. Una de ellas dice crear organizaciones clandestinas paralelas a la legal, dice la tercera condición. La sección armada, hablan de una sección armada dentro del Partido Comunista. Combinar el trabajo legal con el ilegal es la cuarta sección, lo que llaman la combinación de las formas de lucha. Y la Internacional Comunista ha declarado la guerra a todo el mundo burgués, es la 17. Lenin entonces con el Comintern en 1919, con la Internacional Comunista, las guerrillas latinoamericanas surgen de la doctrina y directrices, estas enunciadas desde la Unión Soviética. La guerra de guerrillas es un objetivo leninista, ejecuciones y confiscación de bienes y recursos. Es algo que es interesante que tengamos en cuenta. Es un error académico y doctrinal que hemos sufrido mucho. O sea, es muy común caer en él, y es pensar que los grupos guerrilleros aspiran a la toma del poder. Lenin lo dice muy claro en su libro Guerra de Guerrillas, que los grupos guerrilleros no están hechos para la toma del poder ni pensados para que se tomen el poder. De por sí, como hablábamos ayer con Pedro, los grupos guerrilleros, dice Lenin, oigan bien, lo dice Lenin, tienen que estar conformados por el lumpen proletario. Oigan la frase. O sea, por lo más bajo e inmoral y asqueroso de la sociedad, tiene que estar allí en los grupos guerrilleros. O sea, gente que sean capaces de matar y comer del muerto. El lumpen proletario, dice Lenin. O sea, ahí no va gente de ética y de honor, y de moral y de cosas. De manera que Lenin dice que el objetivo de los grupos guerrilleros en el libro Guerra de Guerrillas solamente son dos objetivos de los grupos guerrilleros. Y uno es captación de recursos, captación de plata, como sea, extorsiones, secuestros, como sea, asaltos. Y el segundo es generar condiciones para que sus cuadros políticos accedan a una mesa de negociación. Es muy claro, y eso ocurrió en Colombia, y entonces llegan en los países, dinamitan un acueducto, dinamitan un oleoducto, dinamitan las torres de conducción eléctrica, dinamitan carreteras, puentes, hospitales, como en Colombia, y los medios de comunicación llegan a un punto en que comienzan a presionar, dicen, hombre, no podemos aguantar más esto. La clase política dice, nos están destruyendo las escuelas, no tenemos carreteras, nos dinamitaron todo. Abramos una mesa de negociación con esta gente para que dejen de destruir el país. Y montan la mesa de negociación sobre una actividad terrorista, ¿correcto? Ahí es cuando acceden a pedazos de poder, de acuerdo a cómo van. Colombia lleva, por ejemplo, 4 procesos de negociación con grupos guerrilleros. Nos falta un último, que es el que está esperando con el ELN, para girar la tuerca completamente. De manera que ya en cada mesa de negociación ha entregado girones grandes de patria y de libertad y de cosas. Y ya darle un tribunal para que las FARC se juzguen a sí mismo, pues yo, como presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, dije, bueno, pero si el Congreso los ha perdonado antes a todos los grupos guerrilleros, que creen un tribunal para que ellos se perdonen, pues créenlo, no hay ningún problema. Lo que nunca me imaginé es que al final de cuentas terminaron arrastrando al ejército a ese tribunal. Es el único caso en la historia del mundo en que un ejército va silencioso al tribunal de su enemigo a ser juzgado. Eso está pasando en Colombia. Entonces dicen en Colombia orondos, los de la izquierda, dice, es que vienen muchos observadores del mundo a mirar este experimento espectacular. Dije, ¿cómo no van a venir? Si es que quieren ver la cara de los militares entregados en un tribunal de su enemigo, pidiendo perdón además. El objetivo de la Internacional Comunista es luchar por todos los medios posibles, incluida la lucha armada por el derrocamiento de la burguesía internacional. Está entre comillas en esos puntos de Lenin. El Partido Comunista debe tener una sección militar, dice Lenin. Estamos hablando de 1920. El Partido Comunista debe tener una sección militar. Cada partido comunista en el mundo debe tener una sección militar, lo que hablamos de brazo armado. La guerra de guerrillas, el terror contra el pueblo y su infraestructura de servicios, lo que hablábamos ahorita. O sea, si ustedes ven, un grupo guerrillero comunista nunca ha derrotado a un ejército regular, jamás. Y eso es imposible que lo logre. Nunca. Pero atacando la infraestructura de servicios, empuja a unos gobiernos blandengues a montar mesas de negociación y cogobernar después de la mesa de negociación.
La primera organización armada del comunismo, me voy a referir a Colombia, se llamó el Acuerdo número 23, primera organización armada del comunismo en Colombia, que fue firmado el Acuerdo número 23 el 29 de julio de 1928 por 56 participantes y por medio del cual se oficializaba la organización del Ejército Rojo del Partido Socialista Revolucionario de Colombia, como se llamaba antes, no había Partido Comunista, se llamaba Partido Socialista Revolucionario de Colombia, y se creó un Ejército Rojo. Primera denominación del brazo armado comunista en Colombia. Se nombró a Tomás Uribe Márquez como el jefe de la sección militar del Partido Socialista Revolucionario. Tomás Uribe Márquez, una persona del estrato alto, del Partido Liberal, entre otras cosas, que ya lo vamos a ver más adelante, ese nexo entre comunismo y liberalismo en Colombia, no sé en los demás países, parece que también, pero en Colombia es evidente. Fue el Partido Liberal el que le tendió la tabla de salvación en Cuba, en la mesa de negociación a las FARC, pasando por encima de un plebiscito que lo perdieron y que negaba la negociación. Entre los firmantes del acuerdo número 23 estaba un personaje que se llamó Felipe Lleras Camargo. Para usted no representa nada, para nosotros Felipe Lleras Camargo en Colombia es hermano del expresidente Alberto Lleras Camargo en 1960. ¿Verdad? Que ya podemos estar viendo quienes conformaron el Partido Comunista Colombiano en sus inicios, y ya ustedes ven que son personajes muy importantes, de apellidos muy ilustres del Partido Liberal. Sigamos, por favor. Tras el fracaso, bueno, el primer aparato, este aparato violento, entonces ocurre lo que se llamó en Colombia las bananeras, la masacre de las bananeras, la famosa masacre que tanto históricamente la izquierda cobra y dice que el ejército fue y mató un poconón de gente que trabajaba en las plantaciones bananeras del departamento del Magdalena. Todo eso fue falso. Tras el fracaso del primer aparato violento comunista que fracasó la toma de las bananeras, hay que decir que armaron y movieron 3.500 trabajadores. Estoy hablando del año 28. Eso es una fuerza impresionante cuando en la región no habían sino 100 soldados. Denominado la insurrección comunista de las bananeras o huelga de las bananeras en 1928, liderada por Raúl Maecha, Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo, aquí no ven ustedes ningún campesino, y otros extranjeros del Partido Socialista Revolucionario, por orden del Cominter el 17 de julio de 1930, en medio de un pleno ampliado fue purgado el PSR y se creó oficialmente el Partido Comunista de Colombia, sobre el cadáver del PSR que fracasó en el levantamiento armado en las bananeras. El liquidado Partido Socialista Revolucionario Colombiano, por intermedio de su Comité Central, con participación de una delegación de la Internacional Comunista, presidida por el ruso Sovietsky y el norteamericano James Herfield. Oigan bien de qué estamos hablando. Estos fueron los fundadores del Partido Comunista en Colombia, un ruso y un norteamericano. Cambió su nombre por el Partido Comunista de Colombia y se vinculó formalmente al movimiento internacional y adoptó los puntos del Segundo Congreso Mundial de 1920. Su primer secretario fue Guillermo Hernández Rodríguez, quien había llegado poco antes de un abogado, quien había llegado hace poco de Moscú, había estado estudiando en 1927 en la Escuela Internacional Lenin. Su tarea fundamental fue reconstruir el partido. Guillermo Hernández Rodríguez, el que fue primer secretario del Partido Comunista en Colombia, es un caso muy especial. Años después fue escogido por el Partido Liberal para ocupar altos cargos de la magistratura nacional. Fue secretario dirigente del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, de Alfonso López Michelsen, y la ANAPO de Rojas Pinilla, porque de una vez les doy una aclaración importante, y es que el general Rojas Pinilla no era de derecha, sino era de izquierda. Por eso él le da un golpe a un hombre de derecha que era Laureano Gómez. Vean, usted para cómo nos pintan la historia de una manera totalmente distinta, mi querido Pedro. Fue secretario dirigente del MRL y la ANAPO en los años 60 y 70, estaba hablando del secretario del Partido Comunista, y ambos organismos unidos con otros disidentes, entre comillas, del Partido Comunista de Colombia, emanaron movimientos guerrilleros de allí como el ELN y el M-19 respectivamente. El mismo Hernández Rodríguez aseguró, dijo, yo cambio de trincheras, no de pensamiento ideológico. O sea, no importa dónde se pare, sigue siendo el mismo comunista. ¿Sigue ahí? No, creo que se saltó una, creo. No, está bien. Ok. Lenin dice
decía que hay que organizar no solo equipos de combate del partido, sino también equipos afectos al partido y otros completamente sin el partido. Lo que hablábamos hace un momento de los bandoleros, que ahora los miraremos. Bandas armadas sin portar la hoz y el martillo, bandoleros de los años 50 y 60 en Colombia, que también los ha habido en otros países. Las guerrillas comunistas no son fenómenos espontáneos, ya lo decía Pedro muy claramente ahora, cuando decía que la guerrilla colombiana, la guerrilla comunista no salió de una lucha de campesinos, o no, eras tú que... Sí, tú, sí, perdona. Que no era una lucha campesina por la tierra, eso no tiene nada que ver en esta guerra comunista. Sencillamente ellos montan los mitos, los anclan en las academias, en los medios de comunicación, y la cosa la repite la gente. La combinación de las formas de lucha, dice Vieira, que fue secretario 50 años del Partido Comunista en Colombia, Gilberto Vieira, es para nosotros el principio leninista aplicado a la realidad colombiana. En una entrevista que le hizo Marta Hanecker, dice, la combinación de las formas de lucha, o sea, hacer política y tener guerrillas disparando y matando gente, es para nosotros, los comunistas, el principio leninista aplicado a la realidad colombiana. En las negociaciones de paz que se hizo en La Habana con las FARC, en ninguno de los artículos, de las 310 hojas de los renglones, las FARC se comprometen a no practicar más la combinación de formas de lucha, ni el Partido Comunista tampoco. Armas, instrucciones vienen de la Unión Soviética, de China y luego de 1960 de Cuba. Mediados de 1970 aparece el narcotráfico en Colombia, a mediados de los 70, totalmente concentrado en regiones de las FARC, y por supuesto eso fortaleció su capacidad militar al poder adquirir armas con dinero del narcotráfico por el mercado negro. En 1950 vamos a ver las escuelas de cuadros que inicialmente los comunistas latinoamericanos iban a Rusia, a la Unión Soviética, a las escuelas a prepararse como en la guerra de guerrillas, pero luego ya pasaban a Cuba y luego ya montaron las escuelas de cuadros y traían los profesores cubanos o de la Cortina de Hierro. La escuela del Duda en Cundinamarca, la escuela del Davis en el Tolima, la escuela de Biotá en Cundinamarca. Cuba en los años 60 tenía las escuelas del Cortijo, La Libertad, campos de entrenamiento en problemas agrarios y sabotaje. Todo eso lo tenía Cuba, que era una universidad del terror. La violencia regional de la época, o sea, en aquella época, ¿en qué estábamos? Estamos hablando de los años 40, 50. ¿Solo Colombia? No. Guatemala tenía Jacobo Arbenz en el 52 con una violencia en los campos impresionante, asaltos, bandolerismo. Estoy hablando de Guatemala. Venezuela en el 48, arevalismo, violencia en los campos. Bolivia fomentando odio racial, violencia en el campo. El gobierno entrega armas a campesinos y obreros en 1952. Vean ustedes cómo estaba agitado esto. En Colombia en el 48-53, guerra liberal conservadora, asesinato de Gaitán, violencia comunista, 300.000 muertos. El asesinato de Gaitán estuvo Fidel Castro presente, quemando Bogotá para evitar que se hiciera la conferencia panamericana anticomunista que crea la OEA en Bogotá el 9 de abril del 48. El asesinato de Gaitán era necesario para generar guerrillas liberales, infiltrarlas y luego dirigirlas desde el Partido Comunista. No era fácil llevar a los campesinos a que cogieran unas armas y se empuñaran contra un gobierno. En Colombia no, los campesinos son muy calmados, muy pacíficos. El día 22 de octubre del 49 el Partido Comunista ordena por medio de su periódico Voz Proletaria, ordena crear en el campo comités de autodefensa. Oigan el término que utiliza el Partido Comunista, que son organizaciones armadas de campesinos. ¿Cómo las armaban? Parece que los árboles producían fusiles y pistolas y esas vainas. Y se hace una guerra civil después de la muerte de Gaitán, porque los liberales le echan la culpa a los conservadores de que mataron a Gaitán, cuando en realidad, ustedes van a ver en el libro, que está absolutamente documentado, que fue el comunismo hemisférico el que asesina a Gaitán porque no se prestó a la toma del poder comunista en ese momento, ni apoyó el sabotaje a la conferencia panamericana. Ahí están los documentos absolutos, las entrevistas y todo, incluido Rómulo Betancourt, que estaba en Bogotá apoyando en ese momento ese comunismo internacional allí. Esa guerra fue terrible.
una guerra civil, entre otras, hay unas anécdotas que después, si tenemos tiempo, las contamos. La guerra civil del 48 al 53 dura esa guerra entre liberales y conservadores. En el 53, el general Rojas Pinilla le da un golpe al presidente conservador Laureano Gómez, padre de Álvaro Gómez, y lo tumba y se hace al poder. Dura 5 años hasta que en los años 56 y 57 los pactos de Benidorm y Sitges allá en España se pacta entre liberales y conservadores, las dirigencias, cogobernar en paz cada partido 4 años alternativos, repartiéndose el poder, por supuesto. Los comunistas inician la nueva guerra. Entonces inicia una nueva guerra comunista. Después de la paz liberal y conservadora aparece el comunismo de nuevo, ya con las guerrillas que no se desmovilizaron, pero ya comandados por cuadros comunistas. Ahí aparece entonces Tiro Fijo, Jacobo Frías Alape, y aparece la historia de las FARC, ahora sí, desde los años 60. Los comunistas asumen el mando. Luis Carlos Galán, refiriéndose a la violencia a partir de 1953, dice en una entrevista, comillas, en esta etapa el Partido Comunista se convirtió en el principal orientador de la guerrilla. Desde el 53, o sea, las guerrillas liberales ya no eran liberales, eran comunistas. De esta Guerra Fría surge la Conferencia Panamericana del 48, celebrada en Bogotá en abril del 48, comillas. En todo esto estaba metida la mano del comunismo internacional, que era el que manejaba todos los resortes de la conjura. Con ese fin, desde enero del 48 en adelante empiezan a llegar a Bogotá numerosos y connotados personajes de la Organización Roja Internacional como Salvador Ocampo, líder del comunismo chileno, Gustavo Machado, presidente del Partido Comunista Venezolano, el general español Luis Fernández Juan, jefe de las guerrillas comunistas del Levante, Milorad Pesic, militar y yugoslavo y destacado comunista, Alexandre, estoy hablando de los que llegaron a Bogotá, ¿no? En ese tiempo, en ese momento. ¿Qué artistas principalísimos del comunismo, ¿no? Ramón Ansokov, pretendidos ingenieros rusos, Fidel Alejandro Castro y Rafael del Pino, líderes comunistas cubanos, Eugene Kerbal, Máximo Damon, Miso Rujic, Branco y otros agentes del comunismo internacional encargados de promover la revolución social en Hispanoamérica, así como numerosos, entre comillas, estudiantes de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, organización comunista con sede en La Habana. Desde su llegada se ponen en comunicación con la Embajada Rusa en Bogotá, con los líderes del comunismo colombiano, con reconocidos elementos de la izquierda liberal. Al aproximarse la reunión de la Conferencia Panamericana se fomenta la animosidad hostil contra ella, se publican carteles y caricaturas injuriosos contra el general Marshall, jefe de la delegación americana, se ataca en la calle al doctor José Domingo Esguerra, canciller de Colombia, circulan hojas volantes contra el gobierno y contra las delegaciones americanas, se hace mitin contra el embajador del Ecuador, señor Homero Piteri, apenas sale de presentar sus credenciales, en las calles de Bogotá se promueven manifestaciones agresivas que eran despejadas con gases y se agotan todos los recursos para agudizar la agitación en el país entero. Estoy leyendo entrecomillado. A tal extremo llegó ese estado de cosas que el gobierno se vio obligado a exigirle al doctor Gaitán, jefe del Partido Liberal, que desautorizara esa conducta de sus seguidores por ser lesiva para el prestigio de Colombia. Así lo hizo el caudillo Gaitán por los medios de comunicación, pronunciándose contra las protestas del Partido Comunista y el concepto desfavorable de algunas fracciones de sus mismos partidarios. Pero el acendrado fermento revolucionario había llegado a su punto y era preciso que produjera todos los resultados como lo había determinado el comunismo. Si el doctor Gaitán lo desautorizaba a última hora y esa desautorización le restaba al movimiento la gran fuerza popular que él acaudillaba, era indispensable realizar un hecho capaz de contrarrestar aquella actitud y de encender la ida popular en favor de la revolución, y ese hecho no podía ser otro que el asesinato del mismo doctor Gaitán. Esto está escrito en la página 173 del libro La batalla contra el comunismo en Colombia del historiador José María Nieto Rojas, del año 1956. Sigamos. A partir de 1951 ya vamos llegando a lo moderno. Charro Negro, alias Charro Negro y alias Tiro Fijo penetraron e invadieron con su guerrilla comunista la región de Río Chiquito, al oriente del departamento del Cauca, hoy lleno de coca, de donde sale la vicepresidenta de fórmula vicepresidencial de Petro. En los límites con el Huila, región de asentamiento indígena, en su mayoría paeses, que vieron cómo se les violaba su cultura
para consolidar y dominar la zona por parte de estas guerrillas comunistas, a los que los indígenas se oponían por ser extraños a sus tradiciones. Para tener una dimensión de la acción criminal ejecutada allí contra los indígenas, comenta Carlos Arango, un historiador de izquierda. Comillas, la gran mayoría se resistían a la penetración de la guerrilla. Pasó mucho tiempo antes de que los indios aceptaran a los guerrilleros de Charro Negro y Marulanda, o sea, Tiro Fijo y del Partido Comunista. La dominación llegó a extremos insospechados a tal grado que los comunistas armados impulsaron, comillas, la realización de una serie de conferencias y asambleas abiertas con todos los pobladores indígenas, en las cuales se dictaminaron tanto las normas que debían regir en la región, como los precios de los artículos que se producían, los mecanismos para el nombramiento de sus dirigentes y la forma de mantenimiento del orden interno, con lo que se concluye que la imposición fue violenta y sanguinaria contra la cultura de ese pueblo indígena en ese tiempo, en ese momento. Sigamos. Fue el caso de Juan de la Cruz Varela. Este es un caso importantísimo en Colombia que ha pasado oculto en la academia normal. En 1959, durante varias sesiones de la Asamblea de Cundinamarca, el diputado liberal por Fusagasugá, un municipio cercano a Bogotá, Isidoro Mayorga, denunció que en el Sumapaz, una región cerca a Bogotá, el marxista Varela fomentaba sus actividades comunistas camuflado en el MRL de López Michelsen y sometía a los pobladores al constante terror utilizando sus numerosas cuadrillas de hombres armados. La denuncia del diputado liberal cayó en saco roto. Empero Mayorga hablaba con la verdad. En 1960, durante una visita que hizo a La Habana, Cuba, Juan de la Cruz Varela concedió una entrevista a la revista Bohemia. Reveló que en el Sumapaz él tenía bajo su bota 7.000 hombres armados. Oigan de lo que estamos hablando, 1960. Y que él le había dado el nombre propagandístico de autodefensa de masas a esa estructura. Estas tenían como labor vigilar y trabajar, entre comillas, la tierra, tal como sucedía en la Cuba de aquellos años. Varela agregó un dato importante. A inicios de 1954, hasta la instauración de la Junta Militar en el 57, que tumbó a Rojas Pinilla, él regresó a la subversión guerrillera y solicitó de nuevo la amnistía, pero sin entregar las armas. O sea, es el juego de asesinar y amnistiarse. En Colombia se ha prestado eso muchísimo. Ahí ocurre entonces que esa guerrilla comunista en el sur del Tolima, con Tiro Fijo, encontró que se le levantaron los campesinos liberales, no los conservadores, que son como más mansos. Los campesinos liberales se levantan en armas contra los anteriores compañeros comunistas que eran de las guerrillas liberales como ellos, y hay un enfrentamiento armado desde aquella época que se llamó en el sur del Tolima y que persiste en Colombia todavía, porque las autodefensas en Colombia surgen de esta historia de los limpios, que eran los liberales que no se volvieron comunistas, contra los comunes, que eran los que, mire cómo se llama el partido de los comunes hoy en la FARC, en Colombia. Los comunes, que eran los comunistas, y aquella guerrilla comunista permanente y autodefensas anticomunistas. Entonces tenían a Jacobo Prías Alape como comandante, que es dado de baja en combate con los liberales anticomunistas en el 60. Charro Negro, Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro. Encuentro que ese Prías también tiene una coincidencia en apellido con algún apellido venezolano, ¿no es cierto, profesor? Alias Charro Negro, en 1941, miembro del Comité Central del Partido Comunista, el que era comandante de las iniciales FARC. Jacobo Arenas, miembro del Partido Comunista, que fue mandado como inspector, un intelectual de izquierda ya. Juan de la Cruz Varela, miembro del Partido Comunista y del Partido Liberal, porque fue congresista de Alfonso López en el Partido Liberal. Y Pedro Antonio Marín Arias Tiro Fijo. Esta era la cúpula de los años 50 en la guerrilla comunista. Luego aparecen bandoleros en el año 60, le llamaron bandoleros, pero mataban muchísima gente y eran grupos que tenían 500, 600 hombres en armas. Bandoleros por un departamento, por otro, matando, violando mujeres, empalizando mujeres, cortando senos, matando niños al aire con machetes. Era una cosa salvaje. Entonces los comunistas dijeron, no, eso no es de nosotros. Y entonces los libros comunistas dicen que los bandoleros no tienen nada que ver con ellos. Y el Partido Liberal dijo que tampoco. Nadie tenía que ver con ellos. Perdona, atrás un segundito. Los bandoleros. Nosotros en el libro nos damos a la tarea de analizar estos importantes
bandoleros y les encontramos nexos a todos con las FARC entonces y con el Partido Comunista. Se llamaron alias Chispas, alias Desquite, alias Sangre Negra, alias Pedro Brinco, alias Tarzán, Alma Negra y Efraín González, que era un bandolero conservador. Vean ustedes, entonces decían, no, este sí era un bandolero de derecha. Pamplinas, mentiras. Ese era un bandolero con nexos claros con el Partido Comunista. Llegan a Marquetalia en 1960, entonces todos han oído hablar del mito marquetaliano, que en Marquetalia se crearon las FARC. No, eso no es cierto. En 1960 las autoridades de Colombia arrestan a 3 instructores militares cubanos en la región, Antonio Prisco Porto, Blanca Díaz Collazo y Máximo Greber. Eran instructores ya de la guerrilla en Colombia en 1960 también. Se denominan Bloque Sur en Marquetalia en el año 64, se llamaron Bloque Sur, ahí no se llamaron FARC. Se rebautizan FARC en Sumapaz en 1966 en Cabrera, bajo el auspicio del liberal Juan de la Cruz Varela. Muere Tiro Fijo en el 2008, sigue al mando Alfonso Cano, que muere en el 2011 en una operación militar, sigue Iván Márquez, que es de la JUCO, Juventudes Comunistas del Partido Comunista, y sigue al mando Iván Márquez, que hoy sigue al mando, que es el que participa en los procesos de paz en La Habana. Entonces ustedes ven que hay una continuidad de mandos y del Partido Comunista en la dirección de las FARC desde el inicio hasta hoy. 1949 al 2015, que es el inicio de la parte final de la negociación en Cuba, es la misma organización criminal. Sigamos. Las FARC, miren esto para que no digan que es que yo vengo a inventarle enredos al Partido Comunista Colombiano. Comillas, las FARC tuvieron su origen en 1964, lideradas entonces por el Partido Comunista. La Unión Camilista ELN surge en 1965 en el departamento de Santander como un proceso de radicalización de algunos sectores del movimiento revolucionario liberal MRL que lideró Alfonso López Miquelsen, expresidente colombiano, a finales de la década de los 50, planteándose la toma del poder por las armas. El EPL tuvo su origen en el 68, localizado en la región occidental de la costa atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá. Cierro comillas. ¿Quién dice eso? Nada menos que las ONGs más importantes de izquierda en Colombia, en un documento que se llama, que lo pueden encontrar ustedes en internet, que se llama Campaña de Derechos Humanos Ya, Equipo Operativo, ASFADES, CINEP, que es de los curas jesuitas, Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia, Colectivo Abogado José Alvear Restrepo, ILSA, Sembrar, es decir, nunca ha sido negado por ellos que el Partido Comunista siempre estuvo al frente de las FARC, siempre ha estado al frente de las FARC. Continúa Vieira, Gilberto Vieira, el secretario del Partido Comunista. Es que esto no es, esto hoy en día el Partido Comunista, ¿por qué no se sentó en La Habana? ¿Por qué no le puso la cara a Colombia, al mundo, a América Latina, al Partido Comunista? ¿Por qué no pidió perdón por todos los crímenes de su brazo armado? Pues nadie la sentó, nadie sentó al Partido Comunista ahí al pie de las FARC. Eran los que tenían que estar sentados. Gilberto Vieira, secretario durante 50 años del Partido Comunista, dice, comillas, el Partido Comunista siempre participó en el movimiento guerrillero. Está entre comillas, está el texto. Desde sus comienzos en 1949. Hubo guerrillas comunistas, sobre todo en el Tolima, que formaban parte de la organización del partido. Cuando comenzó el movimiento guerrillero en Villarrica en 1954 se vio una decisión del Partido Comunista. No fue una acción espontánea de las masas. Al iniciarse la ofensiva militar contra esa región, el Partido Comunista dio la consigna de la resistencia armada, desplegar la guerra de guerrillas. Ese movimiento fue dirigido por nuestro partido, por medio de cuadros militares y políticos. Cierro comillas. ¿A alguien le queda duda de la responsabilidad del Partido Comunista colombiano en toda esta violencia en Colombia? Después de las acciones de Villarrica, el movimiento guerrillero emprendió la retirada desde distintas regiones, comillas, por una parte hacia el Sumapaz, por otra hacia el Huila. Estos pueblos originaron posteriormente la formación de efectivos revolucionarios, o sea, de frentes guerrilleros que el enemigo denominó repúblicas independientes, como en Guayabero, El Pato, Río Chiquito, Marquetalia. Quiero precisar entonces que estas acciones guerrilleras eran el fuerte de la política y de la organización del Partido Comunista, cierro comillas. Marta Henecker, en el libro que pueden conseguir en internet, La combinación de todas las formas de lucha, entrevista de Gilberto Vieira, Bogotá, ediciones Sudamericana, 1991. Aquí no estamos inventando nada. En Colombia no reconocen esto. Nadie quiere reconocer esto, ni la academia ni nadie. Sigamos. El 13 de mayo de 1957 cae el general Rojas Pinilla, dejando en el país 39 frentes guerrilleros que extrañamente permanecían en la oscuridad.
O sea que Rojas Pinilla cae del gobierno, el gobierno se supone de la derecha, pues, del general Rojas Pinilla, y dejó, Pedro, 39 frentes guerrilleros activos en el país sin tocarlos. ¿Cómo se explica uno que el nieto de Rojas Pinilla, Samuel Moreno Rojas, haya sido alcalde de Bogotá con el apoyo del Partido Comunista? Es como decir que el nieto de Pinochet puede ser alcalde de Santiago de Chile con el apoyo del Partido Comunista. Eso sí no va a ocurrir nunca. Porque es que una cosa era Pinochet y otra cosa era Rojas Pinilla. El primer presidente del Frente Nacional fue el liberal Alberto Lleras Camargo, hermano del que fundó el Partido Liberal, que lo vimos al comienzo, ¿se acuerdan? Apellido Lleras Camargo. El primer presidente fue Alberto Lleras Camargo, alumno de Sawisky, del ruso que vino a fundar el Partido Comunista en 1930. Y cuyo hermano había sido uno de los firmantes del Acuerdo 23 del 1928 y por lo tanto uno de los creadores del primer brazo armado comunista en Colombia. Ahí está el entronque con el Partido Liberal en Colombia. Un punto referente del ambiente que se vive en Colombia bajo el gobierno de Lleras Camargo fue la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. Ellos siempre van por la estatización de la tierra. Siempre. Instrumento entregado al comunismo para que realizara persecución legal contra productores agropecuarios, iniciando la guerra por la tierra con sus guerrillas y ahora desde el mismo Estado. Hoy un candidato presidencial, Petro, propone lo mismo, propone la estatización de una cantidad de territorios en Colombia para repartirlo a los pobres, dice él. Sigamos, hermano, por favor. Gerardo González, el comunista colombiano que estudió en la Escuela Aurora de Argentina, relata que Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia liberal en 1964, ya presidente de la República, hizo que jóvenes profesionales de ideas de avanzada, de izquierda, entraran a ser funcionarios del INCORA, Instituto de Reforma Agraria, entre quienes se encontraban militantes del Partido Comunista e independientes. Buena cantidad de estos jóvenes profesionales se trasladó al campo a inducir a los campesinos para que presionaran la adquisición de tierras en todos los departamentos que creció la agitación campesina, estimulada por sindicatos industriales, por intelectuales y por sectores políticos, incluido el Partido Comunista. Pero el problema nacional no era agrícola, era de delincuencia comunista. En el campo había paz. Era delincuencia comunista. Numerosos grupos armados ilegales delinquían y asolaban las regiones en Colombia como ahora está pasando. A los conocidos como los bandoleros, la historia oficial los mantiene alejados de influencias comunistas. Sin embargo, pese a ese afán academicista por mostrar a los bandoleros como simples bandas criminales, las pruebas señalan que esos grupos fueron auspiciados por el Partido Comunista y sus líderes tenían nexos directos y militancia con esa ideología, quedando al descubierto esta estrategia del partido para conformar diversos grupos terroristas, manteniendo intacta su responsabilidad sobre los crímenes que cometían. Los bandoleros, miremoslos rápidamente. Como el bandolero alias Centella, Joaquín González, quien al ser dado de baja en Armero, Tolima, en diciembre de 1960, portaba carnet y reglamentos internos del Partido Comunista. Esto lo publicó El Tiempo el 6 de diciembre de 1960 en la página 2 del periódico El Tiempo de Colombia. Los bandoleros llegaron a ser cientos de bandoleros, miles, pero fueron 5 los más famosos y sanguinarios, y todos ellos con amplios vínculos con el comunismo colombiano. Teófilo Rojas Barón alias Chispas, José William Ángel Aranguren alias Desquite, Jacinto Cruz Usma alias Sangre Negra, Pedro González Prieto alias Pedro Brincos y Efraín González, el bandolero sin alias, sin dejar de lado a muchos otros como Tarzán, Almanegra y Franquesa. Jan Lartegui cuenta, historiador, que llegaron instructores cubanos y chinos a enseñar a esos bandoleros desmovilizados que seguían violando mujeres y crucificando niños en las puertas de los pajares, que era necesario por lo menos dar un sentido político a esa violencia. Entonces comenzaron a instruirlos comunistamente a todos. Chispas, este cuadro del Partido Comunista produjo entre 1954 y 1963 más de 592 muertos. Estos están documentados. Casi todos campesinos de Caldas y Tolima, 81 heridos, secuestros, robos, casas incendiadas, y fue quien en mayor escala estableció el sistema de cuotas de protección. Por los años 57 y 59, Chispas se movía entre Génova, en Quindío, departamento del Tolima, Planadas en el Tolima y Playa Rica en el Tolima. Su presencia en el sur del Tolima no era gratuita, pues allí delinquían sus primos José Joaquín Rojas, alias Tigre, y alias Kiko, quienes hacían parte de la banda de Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, primer comandante de las FARC.
miembro del Comité Central del Partido Comunista. Allí también conferenciaba con su pariente y militante marxista José de Jesús Rojas Rivas, alias Capitán Cartagena, lugarteniente de Tiro Fijo. Entonces vean ustedes el enclave de este tipo. En abril del 59, Chispas junto con Pedro Brincos masacraron a 12 campesinos en el sitio El Águila, corregimiento de Anaime. Recordemos que el camarada Pedro Brincos era primo de Excelino González Fernández, secretario político del Partido Comunista en el Líbano, Tolima, pero fue gracias al directorio liberal de Ortega que Chispas pudo conferenciar y planear acciones junto con Luis Alfonso Castañeda, alias Capitán Richard, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Es decir, yo lo que quiero, para no agotarlos, es demostrarles que todas estas bandas criminales eran del Partido Comunista. Desquite. El 5 de agosto de 1963, la banda de Desquite realizó la masacre más pavorosa de los últimos 7 años. 42 personas fueron asesinadas, casi todos con machete y posteriormente degollados en el municipio de Marquetalia, Calde. A los asaltantes pararon varios vehículos, entre ellos 3 volquetas que transportaban trabajadores que iban a arreglar las vías de la región. Los hombres fueron separados y llevados a una casona abandonada, mientras que las mujeres y niños eran arengados por el mismo Desquite, quien aseguró que aquellas cosas seguirían pasando hasta que cayera el actual gobierno. Los bandoleros fuertemente armados y todos uniformados iban recibiendo órdenes de un hombre de garrote, de un hombre del garrote que primero les pegaba en la nuca a las víctimas y luego eran degolladas. Esto es publicado por El Tiempo en el año 1963. Sigamos, por favor. En sus horas de paz, vea este recuadro del periódico El Tiempo. En sus horas de paz, Desquite expone sus ideas comunistas. Entonces, ni siquiera lo ocultaban lo que eran. Entonces, ¿por qué los historiadores ocultan la militancia comunista de estos bandidos, de estos bandoleros? Sigamos, por favor. Sangre Negra, Jacinto Cruz Usma, el famoso bandolero, era miembro activo del MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López, presidente colombiano. Su cuadrilla asesinó en 6 meses a 120 personas en 1966. Sus víctimas iban desde niños de brazos hasta militares. Las autoridades civiles del Tolima denunciaron al comienzo del 62 que el grupo de Sangre Negra fue armado en gran parte a la acción del MOEC, el Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano, que era un movimiento guerrillero con línea china. No se podía negar, según el secretario del Gobierno del Tolima, Adriano Trivín Piedradita, que una organización influyente era quien estaba armando en gran cantidad a los bandoleros. Una organización influyente, ¿cuál sería? Sangre Negra también ejerció su violencia al lado del dirigente comunista y representante de la Cámara del MRL, Juan de la Cruz Varela en Sumapaz, que fue el fundador de la FARC. Ambos pactaron ayuda mutua en una reunión que se llevó a cabo en la zona de Guatimbol en el 61, allá en el Tolima, al pie de Icononso. El afamado bandolero se convertía así en un coequipero de la revolución marxista en Colombia. El gobierno cree que se apoya a los bandoleros desde afuera. Vean este recuadro de un periódico en aquella época. El gobierno cree que hay apoyo desde afuera a los bandoleros, pero por Dios, ¿de dónde vendría ese apoyo? ¿Cuál era ese apoyo? Efraín González, el famoso conservador. Por su parte, era un bandolero respaldado por ciertos sectores del conservatismo colombiano. Increíble, estaban engañados todos. Principalmente aquellos simpatizantes de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, el partido que fundó el general Rojas Pinilla. Según información periodística, se conocía que Chispas fue el instructor de Efraín González. Imagínense, Chispas fue el instructor de Efraín González. Una vez resultaron envueltos en una pelea cuerpo a cuerpo y se volvieron enemigos. El general Rojas Pinilla fue un gran beneficiario de las acciones que el bandolero cometió en los límites entre Boyacá y Santander. Hasta tal punto llegó la conexión que el día en que cayó Efraín González en una casa en Bogotá, junio del 65, una operación militar, estaba dispuesto a entregarse, pero únicamente si venía la hija del general María Eugenia Rojas de Moreno, casada con otro miembro conservador y padrino político del general, solo se le entregaba a ella. Un pequeño grupo de desplazados por la violencia comunista en el Tolima, desde la década de 50, huyeron del sitio y subieron a un sitio que se llama La Uribe, arriba de Cabrera, en el páramo del Sumapaz, y crearon un caserío que se llamó Mesetas. Hasta allí llegó Juan de la Cruz Varela y asesinó a esas 21 familias con sus 4 hermanos que estaban ahí, que no les perdonó la vida por no ser comunistas y seguir apartados del comunismo. Los mató a los 4 hermanos. Sigue, por favor. Bueno, esos son atentados terroristas de la época del 50, que no quiero demorarme en ellos. La ANAPO, otra organización izquierdista manejada por el general Rojas Pinilla, a su regreso junto con el MRL, hacen aprobar en la Asamblea del Huila una moción de aplauso para los jefes de la banda de Tiro Fijo.
en uno de los discursos de Rojas en su candidatura con la ANAPO a mediados de los 60, aseguró que no alcanzarían los postes de la luz para colgar de ellos a los oligarcas de este país. Ese era Rojas Pinilla. Hacia 1962 en todo el país había 5.000 guerrilleros comunistas. Eso es lo que había en 1962, 5.000 guerrilleros comunistas, que era una cifra grande en el 62, que fueron armados estableciendo 120 guerrillas en diferentes zonas. Y ahí se multiplican, ¿no? Según Eduardo Mackenzie, el embajador francés de la época, describe así la violencia comunista que padecía Colombia en aquel momento. El embajador francés, dice Eduardo Mackenzie, el historiador colombiano que vive en Francia asilado, dice: solo en el 62 los guerrilleros cometerían 2.270 asesinatos en el 62. En el 63 la barbarie continúa. El 5 de agosto, por ejemplo, una banda comunista bajo la dirección de su jefe de Desquite mata a 42 personas. Para cumplir las órdenes venidas del extranjero, los comunistas emplean a menudo dos métodos. Asusan a los bandidos bajo su influencia directa como Desquite para que perpetren masacres o disfrazan a sus hombres para hacer acusar a otros. La nota confidencial francesa describe este segundo método así: el Partido Comunista sabe muy hábilmente hacer recaer la responsabilidad de la violencia sobre los conservadores y los liberales, quienes crearon efectivamente la violencia hace 15 años en sus arreglos de cuentas, pero ellos están actualmente fuera de eso. El Partido Comunista disfraza a los terroristas con uniformes del ejército y la población del campo atribuye a menudo los males que sufren los militares. Esta es una vieja estrategia en Colombia de que las guerrillas se disfrazan de militares o de policías, cometen unos asesinatos, dejan vivos unos para decir que eran uniformados del ejército, de la policía los que los mataron. Es una vieja estrategia. Juan de la Cruz Varela, este es el creador de las FARC en Colombia. Este fue el que crea las FARC en Colombia, bueno, desde abajo, digamos. Fue un tipo estudiado en la Unión Soviética, en Cuba. Juan de la Cruz Varela y su lugarteniente cometieron cientos de crímenes a partir del 48 y hasta bien entrada la década de los 70. Dentro de la estructura militar de Varela existían verdaderos asesinos en serie. Hechura suya fue alias el Mono Jojoy, Víctor Julio Suárez Rojas, nacido en Cabrera, Cundinamarca, quien desde muy joven fue pistolero a órdenes de Varela. Dale, pásate. El comunismo tenía varios frentes de guerra. Como comprobamos, los bandoleros fueron útiles paramilitares del Partido Comunista. El MOEC actuaba como un comando revolucionario y de esa manera vemos aquí facsímiles de periódicos donde se revela la muerte de los hermanos Varela en el Meta por orden de Juan de la Cruz Varela, que los manda a asesinar con su organización militar. Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, sale comunista, sin que su papá haya sido comunista, porque era más bien fascista, que él estudió cerca a Mussolini. Pero ella se hace comunista porque de niña le dijeron que su papá había sido comunista, entonces la cogen y esta niña, caramba, da vergüenza contar esto, pero esta niña se sentía orgullosa y lo dijo en varios medios de comunicación en Colombia, la hija de Gaitán, que es donde, yo lo dije en varios medios de comunicación: si Gaitán resucita y se levanta de la tumba, la mata a palo, por vagabunda, porque es que ella dijo en medios de comunicación que se sentía orgullosa de haber sabaneado, de sábana de cama, no de sabana, de haber sabaneado con Allende en Chile, que ella iba y era una de sus nocheras favoritas, y entonces ella se quedaba ahí. Ella narra en una entrevista que le hacen en Colombia, ella dice que una noche su amado Allende le dijo: tengo temor porque el general Pinochet puede atentar contra mí, y que ella le dijo: dame tu pistola, yo y lo mato ya a ese hijo por tantas, ¿no? A ver, esta es una introducción, un perfil de Juan de la Cruz Varela, porque la gente lo desconoce, que no voy a introducirme en él, no voy a... Tras el pacto que realizó Varela con Sangre Negra, porque Varela hacía pactos con todos esos bandoleros, el dirigente del Partido Comunista pone su mirada en los llanos orientales. Desde allí buscó estabilizar en la región del Ariari un verdadero núcleo revolucionario que comandara la acción armada comunista, de tal suerte que sería esa precisa base del Ariari y del Duda, donde en 1966, y con presencia de los líderes del Partido Comunista, se crearían las FARC. Como se denunció en el Senado, después de 3 años de paz en el llano y después de haber luchado los llaneros por su libertad a partir del 48, ahora tienen que enfrentar una nueva tiranía, la del movimiento agrario que conduce Juan de la Cruz Varela, que ha pasado de Sumapaz al llano, obligando a los colonos a adherir al movimiento, a pagar cuotas, a dar un porcentaje sobre las cosechas,
o el contrario, abandonar sus parcelas. Quiero hacer un comentario aquí rápido que no quiero que se me pase, y es que durante la guerra entre liberales y conservadores en la década del 50, los guerrilleros liberales, había guerrilleros liberales de fachada, porque eran comunistas. Había uno que se llamaba Cheito Velázquez entre Casanare y Arauca, pegando con la frontera venezolana. Y esto estoy hablando de los años 50. Chávez, me imagino que estaba ahí en el jardín. El gobierno venezolano le ofreció a Cheito Velázquez apoyo armado si él hacía que el pueblo pidiera una anexión a Venezuela. Entonces vean ustedes que el gobierno venezolano no es que sea enemigo de Colombia desde Chávez. Siempre ha sido enemigo de Colombia, por debajo de cuerda, han sido pésimos amigos, pésimos vecinos. De ellos siempre se ha esperado, los dirigentes venezolanos siempre han tenido una línea socialista. Chávez no es el nacimiento del socialismo en Venezuela, Chávez es la consecuencia del viejo socialismo venezolano. Bueno, no es fácil reconstruir los crímenes de Varela. Sin embargo, el historiador Alonso Moncada, en un libro que se llama Un aspecto de la violencia, editado en 1963, se da la labor de recaudar pruebas testimoniales, indicios, documentos, y levanta la cifra de 400 homicidios cometidos por Varela tan solo durante los años 59 al 61, crímenes detallados en ese libro con lugar, testigos, nombre de los muertos, dónde están los cadáveres y todo, ¿correcto? 400 mató Varela en una sola zona, documentados. Conclusión: las guerrillas son grupos armados comunistas con doctrina y estrategia internacional de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, o sea, no nacen por una necesidad del pueblo. Es que, entre otras cosas, yo he tenido debates fuertes en universidades, porque hay gente que dice, hombre, es que en Colombia hay hambre. Le dije, bueno, como puede haber en Estados Unidos también, o sea, es que esto no es que la violencia es por la falta de trabajo, es por el hambre. Le dije, no, vámonos despacio. Decir que la violencia y el terrorismo es culpa de los pobres es una miserableza. Los pobres jamás son violentos, no son violentos. Yo conozco, yo nací en el campo, yo sé de lo que les digo, muchos de ustedes también de pronto nacieron en el campo. Un campesino hasta le da vergüenza cuando un hijo sale ladrón y va y le roba una gallina a un vecino, va y le pide perdón y hasta le paga la gallina. Gente decente. Es que uno no necesita tener grandes cosas de lujo para ser decente, la decencia es otra cosa. De manera que decir que los campesinos generaron la violencia en Colombia por tapar el Partido Comunista y sus grupos armados entrenados en la Unión Soviética y en Cuba posteriormente, y luego ya en las propias escuelas de guerra de guerrillas en Colombia. Hombre, decir que la guerra de guerrillas es una acción de campesinos por tierras en lugar de decir que es una acción internacional de la Guerra Fría, de la guerra de guerrillas que desató la Unión Soviética, Lenin y Stalin. Hombre, eso es absurdo. Guerra de guerrillas que no ha parado. Hoy en día las guerrillas en Colombia siguen teniendo nexos soterrados con Rusia, con China, con Cuba ni hablar. Pues es decir, si cuando fue la primera vez que fue Timochenko, jefe de las FARC, a Cuba, no sé si ustedes logran tener ese video, pero se los debo, se cuadró frente a Fidel, y se cuadró, él hizo el parada militar, le dijo, mi comandante, el jefe de las FARC. Entonces, hombre, eso está re claro ahí. Desde el asesinato de Gaitán se inicia la acción permanente de los aparatos armados del Partido Comunista. Desde el 48 hay una guerrilla permanente en Colombia. De Jacobo Pries Lape, creador de las FARC, a tiro fijo, a Iván Márquez y Timochenko. Es la misma organización y la misma ideología, y comparten responsabilidades históricas ambos grupos. La memoria histórica debe reconocer sus víctimas desde 1948 en Colombia, pero no lo hace. Las FARC no fueron la emanación de ningún movimiento agrario, lo que hemos hablado. Reiteradamente se repite que las guerrillas provienen de unas causas sociales, del reclamo de tierras por parte de los campesinos, que se genera un conflicto agrario y que genera una violencia de terratenientes contra los campesinos. Pero la verdad histórica demuestra que mucho antes de que se comenzara a hablar de reforma agraria y del problema campesino, el entonces denominado Partido Socialista Revolucionario, antes del Partido Comunista, ya había creado un brazo armado.
Aquel se sostuvo clandestinamente con algunas manifestaciones hasta que en 1948 monta el más grande atentado comunista contra Colombia, el Bogotazo, y desata la guerra revolucionaria en Colombia. Al contaminar con este error la academia y los medios de comunicación, buscan ocultar el papel del Partido Comunista de Colombia en la fundación, orientación y desarrollo de los brazos armados que luego bautizaron como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para regocijo del Partido Comunista, esa amnesia se ha ido instalando poco a poco en la opinión, de suerte que algunos estiman que las FARC son una cosa y el Partido Comunista otra. Hoy en día dicen eso en Colombia. Así que liberan de la responsabilidad histórica con los miles de crímenes cometidos por sus brazos armados al Partido Comunista. Ya Mao decía, ¿no? Sigue, pásale, por favor. Para Lenin, el marxista se coloca en el terreno de la lucha de clases y no en el de la paz social. El marxista está obligado a colocarse en el terreno de la guerra civil. Toda condenación moral de esta es completamente inadmisible desde el punto de vista del marxismo. En una época de guerra civil, el ideal del partido del proletariado es el Partido Comunista. Por esto, tengo que llamar su atención en que en 1990, cuando ocurre la perestroika, se cae el muro de Berlín, viene la Glasnost, del Glasnost viene Gorbachev. Y entonces ocurre algo en la Unión Soviética y es que el comunismo internacional entiende que después de 80 años de destripar los pueblos, de aplastar las libertades, de fusilar a su antojo lo que quisieran en Polonia, en Hungría, en todo lado, en Cuba, en todo, cuando se cae el muro de Berlín, cuando se reconoce la perestroika, cuando se reconoce que fue un error el comunismo en la Unión Soviética, entonces brotan automáticamente de Hungría y de Polonia todo el mundo rezando, brota el cristianismo de nuevo. Entonces los comunistas dicen, no hicimos nada en 80 años matando gente, hombre. Miren los cristianos rezando otra vez. No pudimos acabarles la cabeza por más que matamos a sus padres. Ellos rezaban ocultos en sus casas. Entonces dice, esto hay que cambiarlo. Entonces cuando se dan cuenta que es mejor la revolución de Occidente, ¿cuál es esa? La revolución liberal. Esa revolución que nos está dañando ahora a todos. Esa revolución que va a la cabeza de la juventud, que les daña su moral, su ética, su comportamiento. Esa revolución que llaman de género, esa revolución que llaman de las drogas, esa revolución del libertinaje total. Esa revolución hoy en día, miren que mientras en Hungría se levantan iglesias hoy y en Polonia se levantan iglesias, en Occidente ya las iglesias están solas, ya la gente no cree en Dios, se perdió la fe en Dios en Occidente. O sea, hizo más daño en 80 años el liberalismo en Occidente que el comunismo en el mundo, vean ustedes, pese a que el comunismo nos hizo daño físico, pero no pudo derrotar la moral de los pueblos ni las tradiciones de los pueblos. De manera que la política de sostener que la lucha armada es indispensable en Colombia ha sido la posición real y original del Partido Comunista. Pero quiero decirles, en el 90, cuando aparece la perestroika, en Colombia aparece un sector del Partido Comunista, un sector de jóvenes líderes importantes del Partido Comunista, que dijeron, no, un momento, hasta aquí vamos nosotros también. Es hora de separarnos de la guerrilla. ¿Cómo? ¿Cómo? Que muchachos del Partido Comunista diciendo que es hora de separarnos de la guerrilla. Sí, no podemos seguir combinando formas de lucha, podemos llegar al poder por vía democrática. Entonces, a esos los asesinan. Y hoy se sabe que los asesinaron las FARC, son los famosos genocidio de la UP, que ustedes han oído hablar, la Unión Patriótica, que fue un partido creado por las FARC, ¿ya? Y entonces los asesinan en el momento en que se declaran perestroicos, se llaman allá. Y entonces cuando se separan de la tradición, combinación de formas de lucha, dicen no podemos seguir con el brazo armado. Tenemos que hacer una política sin brazo armado como lo exige el mundo hoy en día. Aún la Unión Soviética lo exigía en ese momento. Y las FARC, que son ortodoxas, y el Partido Comunista Colombiano, que es ortodoxo, ordenó el asesinato de ellos. Y eso está demostrado. Fueron ellos. Pero claro, le echaron la culpa al ejército, y como el ejército nunca se defiende, pues entonces se quedó con la culpa del ejército. Pero eso no fue el ejército. El hecho real es que el Partido Comunista participa en la lucha armada, tiene una organización, las FARC, y cree que este movimiento tiene perspectivas de crecimiento y desarrollo. Los comunistas estamos seguros de que esas agrupaciones guerrilleras van a jugar un papel muy grande y va a convertirse en foco de atracción para grandes sectores del pueblo colombiano y en la forma principal de la lucha para nuestro pueblo, lo decía Gilberto Vieira, secretario del Partido Comunista. ¿Que por qué estas cosas no se conocen masivamente? Allende explica así el periodismo. Allende decía que es el periodismo, comillas. La objetividad no debería existir en el periodismo. Pedro, escucha esto de Allende. La objetividad no debería existir en el periodismo, dice Allende, dijo Allende. Porque el deber supremo del periodista de izquierda
no es servir a la verdad, sino a la revolución. Cierro comillas. Salvador Allende, discurso en el primer Congreso. Discurso en el primer Congreso Nacional de Periodistas de Izquierda. Muy bien. Sigue. Muy bien. Pues, no quiero alargarme más en los temas. Sencillamente espero que les haya quedado algo claro de la situación de Colombia. Y ahora sí, a esto súmenle 50 años de negociaciones, congresistas de estos, miembros de estos en el Congreso, partidos corruptos, falta de liderazgo en Colombia. En Colombia no hay una organización como la de ustedes, luchadora, de frente, capaz de enfrentar lo que se mueve allá. Y entonces ahora sí nos entran los nervios. Y entonces es posible que vaya a ganar el candidato guerrillero. Sí, pero es que era posible hace 4 años también. Que hace 4 años tuvo 8 millones de votos. Claro, y Duque tuvo 10. Pero hace 8 años, pues por Duque no nos trasnochábamos muchos. Pero nos decían, hombre, hay que votar por Duque para que no suba este. Y entonces votamos por Duque y hoy estamos otra vez, hay que votar por este para que no suba este. No, pero a ver, pero este siempre es el coco cada 4 años. Y entonces estamos eligiendo, hay un desgaste de la resistencia en Colombia, digamos, porque pues no ha habido una seriedad en cuanto al liderazgo de la resistencia en Colombia. Entonces es posible que en Colombia gane este señor, este guerrillero. De por sí ya fue alcalde de Bogotá, de por sí ha sido senador 20 años. Es decir, él ha sido todo lo que ha querido ser. Y no ha tenido de verdad fuerte enfrentamiento con los partidos liberales ni conservadores, o sea, eso hay que decirlo como son. De manera que ahora que es posible que llegue al poder, que va a hacer muchas cosas, pues yo no sé qué más puede hacer. Los impuestos en Colombia hacen invivible la vida en Colombia, eso ya lo hicieron los gobiernos liberales. O sea, subir impuestos es un sueño de la izquierda, para que la gente pierda el amor a la propiedad. Pero eso ya lo hicieron en Colombia, ya tenemos impuestos que están cerca del 80% del ingreso. De manera que eso es totalmente expropiatorio. Que es que van a acabar las tierras, ¿de quiénes? Que es que se va a quedar con las tierras, ¿de quiénes? Y la gente que trabajaba ya la sacaron. 10 millones de desplazados hay en Colombia. Las FARC y el ELN y el comunismo le quitaron la tierra a todos los demás. Ah, que los paramilitares, sí, pero alguna vez se tiene que escribir lo que alguien tiene que saber, y es que los paramilitares eran otro brazo armado de la izquierda, no de la derecha. De manera que eso, alguna cosa tenemos que ir repensando, pero igual, ahora matan un fiscal del Paraguay en Cartagena, Colombia, un fiscal antidrogas, que tiene la brillante idea de irse a pasar vacaciones en Cartagena, y resulta que él, siendo fiscal antidrogas en Paraguay, sabía perfectamente que el 80% del tráfico de drogas y delincuencia en Paraguay lo hacen unos clanes colombianos, y se va para Colombia a pasar vacaciones sin escoltas. Entonces uno dice, pero a ver, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasaba? Y se le olvidó un detalle chiquito, y es que las FARC también delinquen en Paraguay, porque las FARC secuestraron y asesinaron a Cecilia Cubas hace unos pocos años, hija del expresidente Cubas en Paraguay. De manera que esta muerte del fiscal es sumamente extraña, como bien va y se mete en Colombia donde no debería haberse, porque no se vino a pasar vacaciones en Miami, porque no se vino, pero no, se va para Colombia, estando atacando a los narcos en Paraguay, y se va para la cuna de los narcos, ¿no es cierto? De manera que esa es la situación colombiana. Es decir, la situación colombiana ya ustedes saben en qué estamos allá. Por favor. El votante colombiano, el pueblo colombiano, ese campesinado que ha sufrido, esa clase trabajadora colombiana, clase media, ¿qué canto puede tener Petro ante ese votante que posiblemente, como usted decía, Petro tiene grandes posibilidades? ¿Qué pasa con ese votante colombiano? Claro, Petro, sorprendentemente, las mayores posibilidades las tiene arriba, en el estrato 6. ¿Por qué? Lo apoyan mucho los ricos, mucho. Los grandes ricos de Colombia, en un 60-70% están apoyando a Petro. ¿Por qué? Apoyaron a Hugo Chávez. Les acabo de decir cómo. Exacto. Y no engañó a nadie a Chávez. Exacto. Dijo, los voy a llevar a navegar por el mismo mar de felicidad que navega el pueblo cubano. Y salió a moverse limpio. Y eso está diciendo Petro.
Exactamente lo está diciendo. Entonces, el pueblo, hablemos un poquito el pueblo siempre ha sido muy reacio al comunismo, el pueblo como tal. Son ciertas, en Colombia, Pedro, acordate, en Colombia el comunismo entendió que no era por la universidad pública como se accedía al poder, porque es que los estudiantes de la universidad pública, mi querido parlamentario, se demora 20 años, porque salen es para frentes guerrilleros. Y la vuelta por la guerrilla es muy larga y complicada. Entonces, era mejor llegar a las universidades de estrato 6 y 7. Y llegaron. Y entonces... Perdóname, Fernando. Le dice el estrato 6 y 7, y gracias a que tengo el privilegio de estar casado con una colombiana, sí, sé lo que significa. Sí. Tú tienes que decir los estratos más ricos. No, los estratos más ricos, claro. Las universidades más prestigiosas, los Andes, la Javeriana, el Rosario, están llenos de profesores comunistas. Y entonces todos esos muchachos, hijos de grandes empresarios de Colombia, a los papás les importa un carajo preguntarles lo que un papá normal le pregunta al hijo: ¿qué le enseñaron hoy en la escuela, mi hijo? No, ellos no preguntan eso. Ellos no preguntan eso, solo le giran la plata para la universidad a su hijo rico de familia rica, y que saque el título a ver si lo ponen rápidamente, porque de ahí sale como viceministro por mal que le vaya. De manera que ese es un salto al gobierno inmediatamente desde que la educación se mete en la cabeza de los estratos altos. Entonces, es tener unos hijos comunistas gratis en las universidades. Las universidades de aquí también están penetradas. Tenemos un gobierno que es un desastre, sí, que es una amenaza, y gracias a Dios aquí tenemos un gobernador que ha puesto como una asignatura explicarle a los alumnos lo que es el comunismo. Sí, es una maravilla, gobernador. Esto está muy bien, pero a nivel federal es un desastre. Ahora mismo están armonizando con Cuba el mismo aparato que Barack Obama fue a concederle a Raúl Castro. Es concesión, no es negociación. La izquierda en ninguna de sus manifestaciones tiene provecho para la gente trabajadora y honrada. Anoche caminé 2 kilómetros, le comenté a Pedro, donde estoy alojado, 2 kilómetros, salía a comerme algo del hotel, y lo más cerca quedaba a 1,5 kilómetros, a las 9:30 de la noche. Una soledad impresionante en el sitio. Yo te contaba, me daba miedo de la soledad. O sea, yo dije, claro, yo salía miedoso del asalto, de la cosa, porque pensé que era Bogotá, que era Cali, que era Medellín, porque en Colombia estamos absolutamente copa. Usted sale en la calle, usted lo atracan, vaya a pie, en carro, con su mamá, con su papá, como sea, lo atracan a todos. En Colombia están blindando ya los carros otra vez, porque en un semáforo usted lo asaltan dentro del carro, le rompen el vidrio, se le meten, le roban lo que sea, lo matan. Si se defiende bien y si no también, lo matan, no hay problema. Mucho venezolano está delinquiendo en Colombia en bandas organizadas, y eso empeoró la situación, ¿entienden? De manera que en Colombia ellos están armados y el gobierno tiene desarmado a toda la población. De manera que aquí, por ejemplo, no se corre el riesgo, porque los bandidos saben que seguramente hay gente armada aquí, ¿correcto? En Colombia no, en Colombia estamos desarmados por orden del gobierno, y eso es un hándicap en favor de los grupos delincuenciales. Estamos totalmente desarmados, el sueño de la izquierda. De manera que termino diciéndoles que la verdad, yo pienso que nada nuevo les dije, todos ustedes lo sabían, lo veo en las caras de ustedes, y la verdad para mí fue absolutamente feliz haber estado aquí con ustedes, reconocerles esas luchas a ustedes, lo que decía Pedro, a los viejos, ¿no es cierto? A los viejos que sufrieron cárcel. Queremos vendernos de jóvenes, pero no lo somos. Que lucharon. Sí, señor. Una pregunta. Yo en una ocasión estuve en Venezuela y pude tener conversaciones con elementos venezolanos, y aprendí allí cómo odian a los colombianos. Y que el ejército venezolano está preparado para combatir a Colombia. Sí. Los comandos especiales de Venezuela están preparados para subir las montañas más rápido que un colombiano, para poderlos matar antes de los tiempos. Entonces, ¿cuál en este momento es el grado de penetración de Venezuela en Colombia? Muy fuerte, pero no le tenemos temor a la infantería o al ejército venezolano. El poder del ejército venezolano no es comparado con el poder de combate del ejército colombiano, pero sí la aviación venezolana
y la Armada venezolana es mucho más fuerte que lo que tenemos nosotros en Colombia. En Colombia tenemos avioncitos de papel, mientras que este señor tiene los Sukhoi y estas cosas que son casi para nosotros de última tecnología. De manera que en eso sí estamos preocupados. Y segundo, que Rusia tiene, Venezuela en este momento tiene el apoyo estratégico y técnico y táctico de Rusia y de China cuando se le ofrezca un combate con Colombia, y Colombia no tiene al aliado del norte pendiente. Entonces eso es una desventaja total. Si Venezuela decide, porque Venezuela se rearmó hace poco con Chávez, con una cantidad de armas que decíamos, pero ¿a quién le va a declarar la guerra? Pareciera que fuera a pelear con Brasil. No, Venezuela no puede pelear con Brasil. Brasil es muy fuerte para pelear con Venezuela, pero sí viene contra Colombia y nos quita sencillamente los llanos orientales, toda la línea Santander, La Guajira, y se lleva el petróleo que tenemos y quedan felices. No puede el ejército venezolano, no puede como el ejército. No, eso sí, en tierra no. Aparte tiene una logística que no se ve, y es fundamental. Sí, pero tiene el apoyo de China y de Rusia y de... Ucrania demostró lo que es la tecnología soviética. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias.